Buenas noches y bienvenidos a la última de las conferencias que, con motivo del 175 aniversario del Real Casino de Murcia, hemos venido dando entre los meses de octubre y noviembre. Hoy nos acompaña Rafael Freneda Collado, licenciado en Historia por la Universidad de Murcia y máster en Enseñanzas Aplicadas para la Gestión de las Administraciones Públicas por la ENAE. Comenzó como archivero hace más de 40 años en el Servicio Provincial de Coordinación de Archivos de la Diputación y desde 1984 ocupó la plaza de archivero facultativo de la Comunidad Autónoma. Ha impartido máster en varias universidades y publicado numerosas monografías y artículos. Durante 17 años ha dirigido el Archivo General de la región y gestionado un inmueble de casi 9.000 metros cuadrados con diversidad de espacios culturales, depósitos con 43.000 metros lineales de estanterías y una plantilla de más de 30 profesionales. Coordinó la organización de archivos municipales y la edición de las colecciones Archivos Murcianos y Cuadernos de Estudios Técnicos. Impulsó el programa de exposiciones documentales de municipios titulado El papel de nuestra historia. Ha sido presidente de ANAVAD, Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas de Murcia y vocal de su Junta Directiva Nacional. Ha representado a los archiveros españoles en las reuniones internacionales de Edimburgo y Budapest y ha formado parte del grupo de archiveros designado por el Ministerio de Cultura para la traducción de la primera versión del MOREC, Modelo de Requisitos de la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos, impulsado por la Comisión Europea. Es miembro del patronato de la Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la región de Murcia y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio. Y a pesar de estar jubilado, el Casino de Murcia lo ha fichado para que ponga a punto su archivo. Pues con esta presentación y esperando escuchar su magnífica conferencia, que seguro que lo va a ser, les dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Loreto, por tus amables palabras de presentación y por haberme invitado también a este ciclo de conferencias que se ha organizado para conmemorar el 175 aniversario de esta institución, del Casino de Murcia. Y también muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en esta tarde en la que compito nada más y nada menos que en el Campeonato Mundial de Fútbol. Esta tarde hay un partido de una de las selecciones que supuestamente es candidata a ganar el trofeo. Pero yo estoy convencido que el mejor equipo está aquí, esta noche, en el Casino de Murcia. Muchas gracias por venir, espero no aburrirles y que no se arrepientan de haber venido. Les voy a hablar del archivo del casino en la segunda parte de mi intervención, pero si me lo permiten, voy a dedicar esta primera parte a la expresión que ahí figura, papeles viejos, y a las confusiones, malentendidos y malas interpretaciones que puede plantear su uso por ser una expresión ambivalente. Sirve tanto para calificar a los papeles inservibles de desecho como para aplicarla a documentos antiguos y de valor. En ambos casos, los papeles viejos nos traen a veces noticias nuevas. En general, la expresión papeles viejos está asociada a los archivos, porque es en ellos donde residen los documentos históricos. Papeles viejos se le llama en la jerga archivística, pero utilizamos también esta expresión. Muy bien. Utilizamos también esta expresión de forma coloquial para, en el interior de nuestras casas, aplicarla a esos papeles que de vez en cuando hay que romper porque ya han caducado. Notas de direcciones y teléfonos tomadas puntualmente, facturas de consumo de luz y agua de los últimos meses, incluso años, de reparaciones del coche pasada ya su garantía, facturas de electrodomésticos que hemos sustituido, folletos de viaje previstos y no realizados, pequeños libretos sobre uso de televisores, móviles y hasta los apuntes de la carrera que conservan algunos. Son papeles que solemos guardar en cajones o estanterías de nuestra casa
y los reencontramos cuando decidimos hacer una limpieza a fondo para romper lo que ya no vale. A veces, la limpieza consiste en destruir lo inservible, pero otras veces, lo más reciente se guarda junto a lo anterior por esas dudas, incluso desasosiego que nos produce desprendernos para siempre de algo que todavía nos puede ser útil, aunque solo sea para el recuerdo. El caso es que tenemos tendencia a acumular y nos cuesta tirar lo inútil. Sin embargo, junto a los papeles viejos, inservibles, que debemos desechar, conservamos otros que son documentos que garantizan nuestros derechos, como las copias de escrituras notariales que acreditan la propiedad de nuestra vivienda, de la cochera, de la casa de la playa, de terrenos, etc. También archivamos los documentos que forman parte de nuestro currículum vitae, porque nos acompañan durante toda la vida laboral para avalar nuestra formación y experiencia. Todos esos documentos, aunque sean antiguos, no deben ser considerados papeles viejos y deben conservarse para siempre. En principio no deberíamos de tener gran dificultad en distinguir los unos de los otros, pero en ocasiones hay determinados papeles viejos que interesa conservar y, al contrario, expurgos, eliminaciones indiscriminadas de documentos históricos que plantean dudas razonables sobre la dificultad que algunos tenemos para diferenciar papeles viejos y documentos de valor. Verán, a veces en los cajones de nuestra casa podemos encontrar un cuaderno como este. Es un modesto diario personal de pequeño formato, apenas 12 por 16 centímetros, con la cubierta de hule. El propio hule, el pequeño tamaño y el reducido número de hojas dan una idea de la humildad de este diario que data de 1939, un año de escasez y carestía de papel. Quizá por eso tiene al final el diario unas cuantas hojas cosidas manualmente para poder continuar con el relato familiar que es la finalidad del diario. Fue encontrado en casa de su autora por sus descendientes después de fallecida. Sus páginas de papel viejo, escritas con lápiz, están llenas de datos familiares, nombres, direcciones, profesiones, etc., que proporcionan noticias nuevas de su familia, porque amplían los datos que de todos nosotros constan en los registros oficiales, el registro civil, los registros parroquiales, los padrones, los censos, etc. Por ello, estos diarios son muy apreciados en los estudios de genealogía. El cuaderno, además, aporta información sobre calles, establecimientos comerciales, etc., existentes en 1939 en Valencia, lugar donde fue escrito, y expresiones que hoy están en desuso, lo que lo hace aún más interesante. Este otro diario, también de pequeño formato, fue encontrado en otra vivienda. Su autor, José Pérez Beltrán, natural de Murcia, fue voluntario de la División Azul, destinado en el grupo de transmisiones. El diario consta de dos partes. La primera, escrita con letra apretada en una agenda alemana de bolsillo de 1941 y color verde oscuro. Y la segunda está escrita en un cuaderno corriente de hojas cuadriculadas, unidas con alambre en espiral, al que le falta la tapa superior. Se hallaron entre las pertenencias personales de otro divisionario, compañero del autor en la campaña de Rusia y fallecido hace unos años. Los diarios relatan la experiencia vivida por el autor durante casi un año, de julio de 1941 a mayo de 1942, en la División Azul. Y tienen un doble interés: histórico, por las noticias nuevas que ofrecen sobre la vida cotidiana de los que fueron a la División Azul, y genealógico, por los datos de carácter familiar que aportan. Los diarios incluían en su interior unas cuantas fotografías de los españoles desplazados a Rusia. Incluso entre nuestras pertenencias familiares podemos encontrar
una nota similar a esta. Se trata de una nota firmada por Paquita, desconocemos quién es, en la que expresa a Carmen su pésame por la muerte de Juan López. Carmen es Carmen Pastor, la mujer de Juan López Sánchez, que fue un líder anarquista de la CNT y ministro de Comercio durante 6 meses, de noviembre del 36 a mayo del 37, en el gobierno de concentración de Largo Caballero durante la Segunda República. Era natural de Bullas y, por tanto, un ministro murciano muy poco conocido. Este es el personaje. Sus herederos guardaron celosamente todos sus papeles personales que hoy constituyen un fondo de gran interés histórico custodiado en el Archivo Regional. Además de notas como la que hemos visto, se conserva su correspondencia con ministros, políticos e intelectuales en el exilio y algunas revistas y recortes de prensa como este. Así que el valor de una simple nota manuscrita que podemos considerar papel viejo podría tornarse en documento histórico dependiendo de la relevancia de su autor y o de su destinatario. Pero documentos de valor no solo se guardan en casas y en archivos, también pueden aparecer por sorpresa en lugares en los que no se espera hallarlos. Observen esta nota. Está escrita en un trozo de papel de 10 centímetros de alto por 13 de ancho. Dice así: se hizo esta imagen de los Dolores en el mes de febrero del año 1742 y la pagó el señor don José Rodríguez y se colocó en su capilla en la parroquia de Santa Catalina, siendo cura el señor don Juan Rojo. La encontraron los técnicos del Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma en el interior de esta imagen. Una dolorosa de Salcillo, un endoscopio digital de los utilizados en medicina y que los restauradores usan para ver el interior de las esculturas. Tengan en cuenta que en un 90% están huecas por dentro. Un endoscopio, detectó la presencia del documento antes de proceder a su restauración. Estaba bien doblado dentro de la escultura. Ahí lo tienen en la parte inferior derecha de la imagen, entre virutas de madera. Fue extraído con mucha delicadeza y con la ayuda del endoscopio y unas pinzas por un minúsculo orificio abierto en la base de la imagen. Ante la posibilidad de que el documento fuera escrito por el propio Salcillo, se realizó un estudio sobre su autenticidad para descartar que se hubiera introducido en la escultura en fecha más reciente a la que figura en el papel, 1742. Asimismo, se preparó un estudio grafoscópico que realizó Juan Ballester, socio también del Casino y muy especialista en este tema, con el fin de verificar si el escrito era del propio Salcillo. Les diré el resultado de los estudios. El documento es auténtico, es de mediados del siglo XVIII, pero el texto no fue escrito por Francisco Salcillo. Hubiera sido el único documento conservado escrito de su puño y letra, pero no fue así. En cualquier caso, este papelucho en términos de tamaño, es tremendamente importante en términos históricos, porque el documento aporta la noticia nueva de datar la obra, atribuida hasta entonces en fecha distinta a la real. Pero además de documentos de valor que podemos hallar en fondos públicos, colecciones privadas y otros lugares imprevistos, en muchos archivos han aparecido también escritos, folletos, objetos, etcétera, que hoy son curiosidades históricas que igualmente deben conservarse. Estas piezas fueron encontradas entre documentos históricos del Archivo Regional, suponemos que olvidadas por algún funcionario o empleado de la época. A la izquierda tienen un billete de 25 pesetas emitido por el Banco de España el 25 de abril de 1931, 11 días después de proclamada la Segunda República. Y a la derecha,
un carnet de fumador de 1946 que conserva 2 vales sin utilizar. Como recordarán, el tabaco formó parte de los productos sometidos a racionamiento en la guerra y en la posguerra hasta 1952. Ciertamente son documentos conservados más por su curiosidad que por su trascendencia, porque no son documentos únicos. Los hay iguales o similares en muchos archivos, bibliotecas e incluso en colecciones particulares, pero conviene conservarlos. Curioso es también este naipe, el 7 de bastos, de una baraja española que está coloreado a mano. Fue encontrado entre las hojas de un protocolo de una notaría murciana de 1619. Lleva escrito el nombre de Juan Antonio Santamaría y cabe pensar que el naipe se utilizó como marcapáginas del protocolo en el que apareció. A su derecha tienen ya lo que algunos habrán intuido. Efectivamente, es la foto de un condón, un preservativo del siglo XIX hallado en un libro de la Contaduría de Hipotecas. Está realizado con tripa de cerdo muy fina que se encuentra totalmente adherida al papel del sobre que lo envuelve. Para aquellos cuya curiosidad sea aún mayor, les diré que al parecer no fue utilizado. Lo dicho hasta ahora son ejemplos de documentos personales y papeles viejos que alguien ha salvado de su destrucción porque ha reparado en el valor de su contenido. Sin embargo, conocemos también el caso contrario, el de documentos históricos que son abandonados, incluso destruidos, por ser considerados papel viejo. Quizá el caso más llamativo sea el de los daños irreparables que produjo en numerosos archivos, especialmente de pequeños municipios, la tristemente célebre Orden de 16 de abril de 1942 del Ministerio de Educación Nacional. Obligaba a la entrega de papel inservible de archivos y bibliotecas para paliar la crisis de papel y facilitar papel a la prensa. A pesar de que la orden iba destinada al papel que no se considerara necesario y que los documentos susceptibles de entrega debían ser examinados por los jefes de los centros, es decir, los directores de los archivos y las bibliotecas, lo cierto es que en municipios pequeños algunos probos funcionarios sobrepasaron el espíritu de colaboración, enviaron sus fondos históricos por considerarlos inservibles y fueron convertidos en papel reciclado reutilizado por la prensa. De esta forma, algunos pequeños municipios fueron víctimas de la errónea interpretación de una orden confusa y contraproducente, y esos fondos se perdieron para siempre. Y es que la ignorancia también puede provocar el error de considerar papel viejo, inservible, los documentos históricos de una institución. Además, la desidia, la negligencia en la custodia, el abandono y, en definitiva, la consideración de los documentos históricos como papeles viejos produce descuido en su protección, vigilancia y control. Y la consecuencia ha sido la sustracción o robo de muchas piezas relevantes para la historia de nuestra región. Salieron de su lugar de origen para caer en manos privadas, en muchos casos por afán de coleccionismo y en otros para su venta en mercados de antigüedades. Tienen en la imagen el privilegio de Villazco de Mazarrón, un precioso e importante documento histórico en pergamino miniado otorgado por Felipe II en 1572 para dar origen al municipio de Mazarrón y segregarlo de Lorca. Fue robado del ayuntamiento en 1989 y aún no ha sido encontrado. Por este ejemplo y por muchos más, hace unos 10 años, la Policía Judicial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en colaboración con el Archivo General, impulsaron un programa de recuperación de documentos históricos que ha obtenido grandes resultados. En 2014, la Guardia Civil se incautó de 27 pergaminos de los siglos XIII al XVIII que desaparecieron hace más de 50 años y pertenecieron al monasterio de las Claras de Murcia.
Todos se recuperaron en un estado de conservación lamentable, esencialmente por la pérdida de materia, deshidratación y manchas de humedad. El quebén se pudo desplegar con mucha precaución para evitar su fractura y después fue sometido a un proceso de restauración. Aquí lo tiene ya restaurado. Es el privilegio rodado de 1284 por el que Sancho IV confirma la concesión que Alfonso X le hizo al monasterio de las Claras para fundar convento en Murcia. Este documento da testimonio de por qué y desde cuándo están las monjas clarisas radicadas en nuestra ciudad, y su recuperación fue una noticia nueva, muy celebrada por los historiadores actuales que solo conocían el documento por las citas en publicaciones antiguas. Estaba en poder de una persona dedicada al comercio de antigüedades en Murcia, y los 27 pergaminos los tenía a la venta. Este otro es el privilegio rodado de Alfonso X el Sabio, escrito sobre pergamino y fechado en 1266. El privilegio concede al primer obispo de Cartagena, el franciscano Fray Pedro Gallego, el término territorial que tendría el obispado de Cartagena, que coincidía con los límites territoriales del entonces Reino de Murcia, bastante más extensos que los actuales. Como se puede comprobar, presenta mejor conservación que el anterior, aunque ha perdido el sello de plomo que pendía de los hilos de seda, que ahora ven sueltos en la parte inferior del pergamino. El privilegio se anunciaba en el catálogo virtual de una librería anticuaria para su venta en el Salón del Libro Antiguo de 2019, celebrado en Madrid. No se indicaba el precio de venta al público, sino las siglas CP, posiblemente con el significado de convenir precio. Fue incautado por la Guardia Civil en la propia librería y llevado a Murcia. Aquí. El documento estaba catalogado en los libros registros del Archivo Catedral de los siglos XV y XVI, y gracias a estas anotaciones se pudo acreditar la propiedad de la catedral, por lo que fue reincorporado al Archivo Catedralicio tras el preceptivo informe pericial y la resolución judicial. Y por si esto fuera poco, por si todo esto fuera poco, también el deficiente almacenamiento de fondos históricos en condiciones medioambientales adversas, menospreciados como papeles viejos, sometidos a suciedades, temperaturas extremas y altos porcentajes de humedad, han provocado importantes daños y deterioros en el patrimonio documental. Eso ha hecho necesario proteger archivos completos para evitar los graves perjuicios derivados de su mala custodia. En este sentido, la operación más importante, sin duda, fue la recuperación del archivo de la Fundación Juan de la Cierva. Hoy tenemos aquí al jefe de la Policía Judicial de Murcia, que fue el autor más importante, el que llevó a cabo toda la investigación y con el que se pudo recuperar este patrimonio. Gracias por venir. De su trascendencia se hicieron eco los medios de comunicación nacionales y regionales. Este archivo contiene los documentos de Juan de la Cierva Peñafiel, 8 veces ministro de diferentes carteras durante el reinado de Alfonso XIII, y el de su hijo, el ingeniero e inventor del autogiro Juan de la Cierva Codorniu. Los papeles viejos de este archivo, abandonados y casi desaparecidos, fue muy difícil localizarlos, proporcionarán noticias nuevas sobre la vida personal del ministro y del ingeniero y sobre su influencia en acontecimientos nacionales e internacionales. El deplorable estado de conservación de los documentos motivó la decisión judicial para que la Policía Nacional interviniera el fondo de forma inmediata por daños y agresiones contra el patrimonio. Así fue,
y los daños eran tales que el coste de los trabajos de restauración que se tienen que llevar a cabo para sanear este archivo asciende a casi 600.000 euros, según el informe pericial de daños sufridos por los documentos realizado por el Archivo General. Aquí también tenemos hoy a su director. Por fortuna, el archivo conserva piezas que se han salvado de la penosa situación de la mayoría, especialmente los planos y dibujos del autogiro, la colección de fotografías sobre sus primeros vuelos y algunas cartas de la correspondencia del ministro, como estas de Azorín y Ramón y Cajal. Bien, ¿y qué podemos decir del archivo del casino? Pues en primer lugar, que tiene documentos antiguos, pero no papeles viejos, de esos que podamos eliminar porque los consideramos intrascendentes. Y en segundo lugar, que contiene la documentación propia de una sociedad privada, con la peculiaridad de que esta organización se alarga en el tiempo hasta llegar ya a los 175 años de vida. El archivo es importante y voluminoso, aunque ha perdido algunas piezas de valor. Desconocemos el momento y cómo llegaron a perderse. La columna vertebral de la información se encuentra recogida en los libros de actas, tanto de la Junta Directiva como de la Junta General. Por desgracia, se han perdido los libros de actas de los primeros 40 años aproximadamente. Pero la lectura de los acuerdos en los libros que se conservan permiten tomar el pulso a la institución y, a mi manera de ver, en las actas queda patente la doble orientación que guiaba las decisiones adoptadas por las juntas. Por una parte, las obras y reformas que han sido una necesidad constante en estos 175 años y van asociadas a las sucesivas ampliaciones del edificio. Y por la otra, también resulta palpable el propósito de todas las juntas de ornamentar, de vestir con decoración apropiada y obras de arte los diferentes salones del edificio. Estos libros de acuerdo son bien conocidos por quienes se han interesado algo por la historia de esta institución. Así que solo voy a mencionar un acuerdo que me ha sorprendido por su fecha y por la estimable propuesta que fue aprobada. Me refiero a la creación, llamémosle oficial, de la biblioteca en 1883. Y digo creación oficial porque después podremos comprobar que la biblioteca ya existía desde la misma fundación del casino. Una fecha temprana que demuestra la actitud favorable que desde siempre esta sociedad ha tenido hacia la cultura. El origen de la biblioteca en 1883 no deja de ser curioso, porque se creó, en la imagen tienen el acuerdo, a propuesta de un grupo de socios que pidieron invertir en libros el importe del abono que el casino tenía a medio billete de lotería. Y me parece admirable el cambio que solicitaron de juego por cultura. Y no estuvo mal atendida la biblioteca, porque al frente estuvo primero el poeta Ricardo Sánchez Madrigal, después Javier Fuentes y Ponte y más tarde Andrés Vaquero Almansa. La biblioteca fue pronto dotada con numerosos volúmenes, muchos de ellos editados en siglos pasados y otros aportados gratuitamente por el entonces Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Hoy la colección se inicia en el siglo XVII. Contiene ejemplares de gran valor bibliográfico, como pueden comprobar en la exposición que se ha montado en la sala alta, y además, por la belleza de la sala que la acoge, se ha convertido en un icono del edificio. No se extrañen de la anotación al margen y del subrayado a bolígrafo de algunos renglones del texto. Pertenece a una época en la que algunos eruditos marcaban de esta forma un determinado párrafo que consideraban importante. En la mayoría de los archivos existen documentos con anotaciones de este tipo, porque fue una práctica no muy extendida ni frecuente, pero sí utilizada por unos pocos y perjudicial. Afortunadamente, ya prácticamente desaparecida.
En un libro de actas de la Diputación, por ejemplo, recuerdo una anotación que pone a bolígrafo: voy por aquí, para señalar el folio en el que el investigador había dejado su lectura. Me gustaría destacar otra serie de documentos de gran interés patrimonial: las copias de escrituras notariales sobre adquisición de inmuebles. El archivo del casino conserva un buen número de estas escrituras notariales, acorde con el número de inmuebles que tuvo que adquirir para completar este impresionante edificio de más de 2.000 metros cuadrados. Además de su importancia jurídica, estas copias de documentos nos ofrecen la posibilidad de recuperar información perdida. Verán, la imagen tienen un testimonio notarial de 1878 de la escritura otorgada 26 años antes, es decir, en 1852, en la que Miguel Andrés Estárico vendió 2 casas situadas en la calle Lucas al Casino de Murcia. O sea, las primeras casas adquiridas por el casino para su sede definitiva. Y este testimonio prueba la importancia que tienen las copias que se realizan de documentos del pasado. En este caso, que se han perdido los primeros libros de actas del casino, el testimonio del notario archivero nos ha permitido recuperar, primero, la escritura original de 1852, que hemos podido localizar en un protocolo del notario Antonio Navarro de Murcia en el archivo regional. Segundo, todo el proceso de compra de estas casas, la fecha de la escritura, la ubicación de las casas, el precio de compra, la rebaja que hizo el dueño y hasta la hipoteca a la que tuvo que hacer frente el casino. Y tercero, y lo más importante, contiene una copia del acta de la sesión celebrada por la Junta General Ordinaria el 28 de diciembre de 1851, es decir, 4 años después de la fundación del casino, como tiene ahí la fecha, la tienen ahí abajo a la derecha. En esta sesión se llevó a cabo la elección de cargos de la Junta Directiva, cuyo escrutinio arrojó el siguiente resultado. Ahí lo tienen. Presidente, Manuel Estárico Ruiz, con 50 votos. Hay un vicepresidente, hay un contador, hay un depositario, que ustedes no ven muy bien posiblemente por la calidad de la foto, pero hay estos, y luego 4 directores. La Junta, la composición de la Junta es algo distinta a la actual, y estos 4 directores los supongo encargados de algunas áreas del casino, algunas diferentes áreas del casino. Este es un claro ejemplo de que las copias de documentos del pasado son con frecuencia relevantes, porque permiten recuperar la información de un documento original que se ha perdido. Pero además, como en cualquier otro documento, en las copias podemos encontrar también noticias nuevas de cualquier naturaleza, incluso de nuestra propia familia. Miren lo que me ha ocurrido a mí. Ahora, esta diapositiva muestra la escritura de venta de una casa propiedad de los hermanos Fresneda a favor del casino. Uno de los hermanos que vende la casa, otra de las primeras casas que compra el casino, fue mi bisabuelo. De manera que, por herencia, tal vez esta casa me hubiese correspondido a mí. Y en consecuencia, ahora podría estar yo sentado aquí mismo en el salón de mi casa y no en el salón de actos del casino. Y es que a veces las noticias nuevas generan ensoñaciones que nos apartan unos momentos de la cruda realidad. Este, definitivamente, no es el salón de mi casa. Posiblemente la documentación mejor representada en el archivo del casino es la de carácter económico. Los libros de caja, de contaduría, libros mayores, legajos de cuentas, emisión de obligaciones hipotecarias, etcétera, que constituyen un bloque amplio de la documentación. En ella se puede rastrear de forma bastante exhaustiva y completa la evolución económica de la sociedad. Pero, por los años que recoge y la información que contiene, voy a destacar el cuaderno que resume las cuentas
desde 1847, año de la fundación del casino, hasta 1884. Les muestro las primeras cuentas del casino, las del año 1847. Como ven, el cuaderno presenta un sencillo esquema de ingresos y gastos, expresados en reales y maravedís. Recuerden que el maravedí era una moneda medieval que se utilizó hasta el siglo XIX, aunque ya en este siglo XIX solo servía como unidad de cuenta, ya no existía físicamente. Un real de plata equivalía a 68 maravedís. Vean que en 1847 aparecen las partidas de ingresos por cuotas de socios, aparecen las partidas de ingresos por las cuotas de socios, que supone el grueso realmente de los ingresos. Las cuotas suponen el grueso de los ingresos. Y en menor medida el juego de billar y también el de monte y tresillo, que son juegos de cartas muy habituales en España durante el siglo XIX, en los que se empleaba de forma exclusiva la baraja española. Completa las partidas la venta de barajas usadas, un cargo indefinido y el concepto por cobrar, que asciende a 50 reales y 7 maravedís. Todo hace un total de 23.277 reales y un maravedís. En la partida de gastos, la partida de nóminas de empleados, aquí les llama criados, no es la más importante, sino la de obras, dividida en 3 conceptos: carpintería, tapicería y varias. Aparece el alquiler de la casa en la que se estableció el casino, establecimiento le llama aquí, en los primeros años, porque aún no se habían adquirido las primeras casas que se compraron en 1852. Les recuerdo que antes de ese año, de 1852, la sede estuvo en una casa alquilada situada donde después se ubicó el Hotel Madrid y hoy se abre el Boulevard Cetina. Otra partida importante es la compra de barajas. Sobre esto les voy a dar un dato. El casino compró en 1907 a la conocida empresa Fournier unas 600 barajas por mes, más de 7.000 al año. Imaginen la enorme popularidad de la que gozaban los juegos de cartas y la gran actividad desplegada en las mesas del casino. Afortunadamente, una vez utilizadas, se vendían, como se comprueba en los ingresos. Y figura ya la biblioteca, que pueden ver ustedes ahí también, como les anuncié antes, con 755 reales, seguramente para compra de libros, que no está nada mal. Los gastos totales ascienden a 18.645 reales con 70 maravedís. Aquí no hay deuda, hay superávit. Así que resultó una buena gestión de los primeros socios del casino, que sin duda fueron lo que ahora llamaríamos grandes emprendedores. Les pongo una imagen más de este cuaderno, la del año 1859, para comentar 2 cosas. Primera, que ya se cuadran las cuentas. Como ven, coinciden los ingresos y los gastos. Y segunda, que hay una partida de gastos de más de 11.000 reales para financiar el entierro de la sardina, que fue uno de los festejos a los que el casino prestó mayor respaldo y apoyo durante sus primeros años. Como ustedes saben, una de las carrozas del casino desfiló durante muchos años por las calles de Murcia, formando parte del cortejo festivo. Sin embargo, la documentación más atractiva, desde mi punto de vista, tiene que ver con los socios. Los socios son el patrimonio humano de esta institución y el casino es hoy lo que sus socios han decidido durante 175 años. Utilizo el mismo cuaderno de cuentas para que vean la progresión de los ingresos por cuotas de socios expresados en reales durante los primeros 40 años del casino. Se pasó de 21.000 reales en 1847, el año de la fundación del casino, a 122.000 en 1884, 100.000 reales más en 37 años. Llama la atención los 2 saltos que se producen en 1848, el año siguiente a la creación del casino,
en el que los ingresos superan el doble del año anterior, y en 1859, que casi doblan los de 4 años antes. Habría que estudiar las razones que llevan a esos extraordinarios aumentos. En cualquier caso, el comienzo del casino fue una historia de éxito, porque el incremento económico vino sin duda de la mano del ascenso del número de socios. Unos socios que durante muchos años pagaron cuotas distintas en función de su condición, haciendo más compleja su relación con la sociedad. Fíjense, en 1899, la variedad de fórmulas de pago de cuotas. Básicamente había 3 tipos de socios: de número, accidentales y transeúntes, con cuotas de 5, 10 y 20 pesetas respectivamente. Y 4 tipos más de cuotas: 60 pesetas de entrada, 10 pesetas de cuota de nuevo ingreso, que podría confundirse con la cuota de entrada, pero que es distinta. 5,50 pesetas la cuota de rehabilitados, que deben ser los socios que pedían su reingreso. Y 27,50 de cuota por déficit de cuota, que supongo que sería de cuotas aplazadas. Creo, en definitiva, que resultaría de gran interés un estudio que desvele las incógnitas que todavía permanecen ocultas en el casino. Tan solo en el ámbito de su patrimonio humano, que son los socios, hay mucho campo para el estudio. Sabemos que el número de socios ha oscilado en el tiempo, pero ¿en función de qué variables? ¿Han influido los periodos de crisis económicas o políticas? ¿Qué repercusión han tenido en el casino y en sus socios los conflictos bélicos nacionales e internacionales? ¿Es posible que las cuotas y las condiciones hayan sido alguna vez tan selectivas que hayan impedido el acceso de los menos pudientes? ¿Han sido las cuotas de los socios siempre la fuente principal de ingresos del casino? ¿Se han rebelado los socios contra las decisiones incorrectas o perniciosas de las juntas directivas? ¿Se ha mantenido la tradición, el hábito de pasar la condición de socio de padres a hijos? ¿Hay o no endogamia en esta sociedad? ¿Se continúan los apellidos familiares a lo largo del tiempo? Estas y otras preguntas tienen cumplida respuesta en todos los documentos de este archivo del casino, que todavía tiene mucho por estudiar y más respuestas que ofrecer para conocer su atrayente pasado. Para terminar, me gustaría hacer un llamamiento a todos los socios y familiares de socios que haya hoy aquí para que donen o cedan para su reproducción los documentos que conserven del casino: un carné, un folleto, un recibo, etc. Tengan en cuenta que para ustedes, para sus familiares, un documento del casino es hoy un recuerdo personal. Para sus hijos será un recuerdo sentimental y para sus nietos un simple papel viejo que terminarán por destruir. La mejor manera de garantizar su conservación permanente es depositarlo en el archivo de una institución como el casino, que nos trasciende a todos. Nada más y muchas gracias.